a ver lo siguiente, ¿no? En este caso, fíjense lo que nos preguntan. Dice, dada la curva parametrizada, x es igual a seno de t e y es igual a seno de t cuadrado menos 1, donde t está en un intervalo entre pi sobre 2 y pi sobre 2, determinar su ecuación cartesiana, graficarla e indicar el sentido de recorrido, ¿no? Y después dice, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva por el punto 1 medio menos 3 cuartos. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hay varias opciones acá, pero fíjense, en este caso, nosotros podríamos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Si nuestra ecuación nos queda como x, es una ecuación paramétrica, ¿sí? X de t, vamos a tener que esto nos queda como seno de t, e y de t nos va a quedar como seno cuadrado de t menos 1. Si esto lo pensamos como un sistema de ecuaciones, fíjense que seno de t aparece dos veces aquí, ¿sí? Con lo cual podría directamente reemplazarlo y decir que y me va a quedar como x de t al cuadrado menos 1, o lo que es lo mismo, y en función de x me queda como x al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Vamos a hacer el dibujo. Supongamos que queremos ponerlo de esta manera, ¿no? Estoy escribiendo la ecuación paramétrica. Fíjense que no me la está reconociendo, pero si lo escribo directamente como la ecuación, x al cuadrado menos 1, efectivamente tengo la forma de la parábola, ¿sí? Con la que hemos terminado en cuenta. Sin embargo, como esto es una ecuación paramétrica, lo que conviene hacer es trabajar con otro tipo de rango. Entonces, lo que conviene hacer es trabajar con alguna tabla que nos permita ir jugando con algunos valores y con eso ver básicamente con qué nos encontramos, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá, vamos a hacer este siguiente ejercicio, donde lo que vamos a hacer es ir dibujando la función con los valores de t, ¿sí? Y los valores de x y de y en función de las funciones justamente de cada uno. Entonces voy a empezar con, por ejemplo, menos pi, ¿sí? Función dividido 2. Vamos a buscar intervalos, por ejemplo, de un cuarto de pi, es un intervalo, ¿sí? Potable. Entonces diría, por ejemplo, que va a ser esta función, va a ser el valor anterior más el valor de un cuarto de pi, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, al ponerlo de esta manera, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar un determinado intervalo hasta que llegue más o menos a un medio de pi, que sería este valor. También podría tomar más valores, supongamos que lo pongo por octavos de pi, ¿sí? Que en este caso ya les digo, no aparecen escritos así, pero esa sería un poco la idea. Y a todos les voy a poner más o menos esa misma cantidad de decimales, con algunos puntos alcances, y no hace falta que sea demasiado. Y lo que voy a hacer es poner la función que me pide, la función paramétrica, ¿sí? Entonces digo seno de este valor, ¿sí? Para los valores de x, y para los valores de y sería exactamente lo mismo, pero en este caso va a ser seno de dicho valor al cuadrado, y todo esto menos 1, ¿verdad? Y con eso hacer la cuenta. Y ahora una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer simplemente es ir dibujando cada uno de los valores. Supongamos que empiezo dibujando los valores en x, ¿sí? Para mi función. Entonces voy a dibujarlo como un diagrama de puntos, ¿sí? Un diagrama de puntos en este sentido, y ustedes van a ver que tiene esta dirección, ¿sí? O sea que empieza en menos 1 y sigue todo este recorrido hasta llegar aquí, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Si empezamos con los valores de t, ¿sí? Los valores más importantes al principio, y luego seguimos con el resto de valores que ustedes ven ahí a continuación. Así que lo que voy a hacer básicamente es me voy a quedar con este dibujo y vamos a ver básicamente cómo lo trasladamos a nuestra interpretación. Volviendo a nuestro tema, ¿sí? Que este sería el gráfico, si le damos un determinado orden a los números, ¿sí? Vamos a ver que, digamos, acá están en sentido creciente los números de nuestra gráfica. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar con flechas cómo sería la curva, por supuesto que tiene este trazo, ¿verdad? Acá tomamos algunos puntos de referencia, pero la curva estrictamente sigue o se recorre en este sentido. ¿Está bien? Se recorre, ¿sí? Como lo estamos viendo hasta el momento, no se recorre en sentido contrario. Por supuesto, esto es muy importante porque hacer una curva paramétrica sí tiene sentido, para la redundancia, el sentido en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Después lo que pide es la ecuación de la recta tangente a la curva por el punto 1 medio menos 3 cuartos. Entonces, en este caso sí tenemos que tener en cuenta algunos detalles, ¿sí? Si estamos hablando de recta tangente, pensemos lo siguiente. Recta tangente, como toda recta, es
un escalar, ¿sí?, por un vector director más un punto de paso. Esta básicamente es la estructura común de cualquier recta, ¿sí? En este caso, nuestro punto de paso va a ser el mismo que nos pide acá el problema, que sería el 1/2 menos 3/4, ¿sí? Que en nuestra gráfica 1/2 menos 3/4 es justamente, lo voy a buscar acá en celeste, va a ser este punto que estamos viendo ahí a continuación, ¿ok? Entonces, más o menos, sí tiene que ser un dibujo medianamente aproximado. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro punto P, ¿sí? Y si vamos a dibujar nuestra recta, lo ideal sería vamos a usar una gráfica de este estilo, ¿sí? Nuestra recta tendría que ver con este dibujo, más o menos. Vamos a poner un color un poco bien distintivo, vamos a poner un verde inglés, ¿sí? Y vamos a ponerle este ancho que ustedes ven acá a continuación. Entonces esta sería nuestra recta en definitiva, ¿está bien? La recta L, ¿ok? Y lo que necesitamos es un vector director B y el punto P. ¿Cuál sería el vector B? Que lo voy a dibujar acá en negro, ¿sí? El vector B y el vector director, en este caso, tiene que ver con la derivada de nuestra gráfica. O sea, sería, si nuestra gráfica va a ser gráfica de phi en función de t, donde vamos a tener x en función de t y en función de t, básicamente el vector B va a ser la derivada de esa curva en ese t sub 0. El tema justamente acá es cuál es el t sub 0, ¿sí? O sea, cuál es el t sub 0 que nos da ese punto, ¿sí? Si bien es cierto que lo hice con el Excel, pero vamos a hacerlo analíticamente, es decir, ¿cuál sería el t sub 0? Tal que, por ejemplo, x, que nos queda como seno de t sub 0, va a quedar como 1/2, y por otro lado y, que va a ser seno cuadrado de t sub 0 menos 1, me queda como menos 3/4. Entonces es un sistema de ecuaciones que hay que resolver y ver para qué valores de t sub 0 me queda mi sistema, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a ver, por ejemplo, la primera ecuación, que tengo seno de t sub 0 que es igual a 1/2. Esto lo voy a mantener por ahora, ¿sí? Y ahora el otro, seno de t cuadrado, lo voy a pasar el 1 sumando, esto me queda menos 3/4 más 1. Que en definitiva, este me termina quedando seno de t cuadrado, me queda 1/4, ¿sí? Porque menos 3/4 más 1 es 1/4, y seno de t sub 0 me puede quedar como más menos 1/2. Sin embargo, como es un sistema de ecuaciones, solamente voy a tomar el positivo. Solo voy a tomar el positivo porque tienen que coincidir las dos respuestas, ¿sí? Tanto la primera como la segunda. Entonces, van a ser solamente los valores donde seno de t sub 0 efectivamente me quede como 1/2, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando vengo de este lado, diría, bueno, si seno de t sub 0 me queda 1/2, entonces t sub 0 me va a quedar directamente el arcoseno de 1/2. ¿Sí? Vamos a calcular cuánto es esto. Vamos a venir acá, arcoseno de 1/2, y lo que vamos a tener es que arcoseno de 1/2, si acá estoy usando Wolfram, pero arcoseno de 1/2 me queda como pi sobre 6. ¿Sí? Entonces, en este caso, t sub 0 me va a quedar como pi sobre 6. Entonces, ahí es el punto donde tengo que hacer la derivada. Entonces, vamos a hacer las derivadas, ¿sí? Fíjense, nuestra función, ¿sí? Phi en función de t, nos queda con estas dos componentes que nosotros vemos acá, ¿está bien? Con lo cual, vamos a tener que phi en función de t, que esto nos queda como seno de t y seno cuadrado de t menos 1. Cuando hacemos la derivada, esto nos queda coseno de t, y acá nos queda 2 por seno de t por coseno de t, menos la derivada de 1 que es 0. Y ahora en este caso nos queda la derivada en pi sobre 6, que esto nos queda coseno de pi sobre 6, y ahora vamos a tener 2 por seno de pi sobre 6 por coseno de pi sobre 6, ¿verdad? Dijimos que seno de pi sobre 6 es 1/2, así que acá vamos a tener 2 por 1/2. Vamos a ver cuánto es coseno de pi de 1/2, ¿sí? Coseno 1/2, en este caso, coseno de pi sobre 6, mala mía, ¿eh? Entonces sería pi sobre 6, que nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener raíz de 3 sobre 2 y acá raíz de 3 sobre 2. Entonces esto nos queda 2 con 2 se va, y la derivada en pi sobre 6 nos va a quedar como raíz de 3 sobre 2,
y acá raíz de 3 sobre 2 también. ¿Vale? Entonces ahora, una vez que tenemos todos estos datos, ¿sí? Vamos a ir a nuestra recta, ¿sí? A la ecuación, y vamos a reemplazar con los valores que corresponden, ¿sí? Tenemos el punto de paso, tenemos el vector director, que va a ser raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Fíjense que es un vector que tiene sus dos componentes positivas, y si ustedes ven la gráfica, ¿sí? Tiene sentido porque para la dirección del dibujo que nosotros hicimos, ambas componentes del vector son positivas, con lo cual cierra por todos lados, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Estamos viendo que es coherente lo que estamos dibujando. Entonces L nos va a quedar un escalar t por el vector que va a ser raíz de 3 sobre 2 en ambas componentes, y todo esto más el punto que es 1/2 y menos 3/4, y siempre indicando que t es un escalar real. Y ya con esto, esa sería la resolución completa de este caso.